Buenas noches, ingeniero. Esta es la última clase que vamos a tener y el examen lo vamos a dar. ¿Quieren darlo este jueves o el siguiente martes? Martes. Este jueves, ingeniero. Martes, ingeniero. Martes. Por favor, ingeniero. Este jueves, ingeniero. Martes. Jueves, ingeniero. Jueves. Martes, ingeniero. Martes. Sería bueno hacer una votación. Martes. Ingeniero. Voten, escriban ahí en el chat. Ingeniero, se hace una votación y al final de la clase le decimos en qué quedamos. Claro, voten ahí en el chat. Escriban su preferencia. Es más sencillo, ingeniero, si lo hacemos mediante el grupo de WhatsApp, creando una encuesta. Ya, háganla mejor. Mande la encuesta, compañero, por favor. Manda la encuesta. Y en el último capítulo que vamos a ver, nos va a enseñar cómo definir el alcance de la investigación. Y el alcance ya se define por las 4 metodologías que hemos hablado a lo largo de estos 5 temas, que son el alcance exploratorio, el alcance descriptivo, el alcance correlacional o el alcance explicativo. Dice el autor, visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos. Una vez que hemos concluido la revisión de la literatura y hemos tomado la decisión de que la investigación vale la pena realizarla, el siguiente paso, una vez que hemos tomado la decisión de hacerlo, es visualizar el alcance que va a tener nuestra investigación. Una aclaración importante es decir que no se debe considerar el alcance como los tipos de investigación, como algo que sea alguna clasificación, sino que el alcance constituye un continuo de causalidad que puede tener el estudio. Entonces, el alcance del estudio, en definitiva, va a depender de la estrategia de nuestra investigación, de cómo queremos llevar a cabo nuestra investigación. Tanto en el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso van a ser distintos en estudios con alcance exploratorio, con alcance descriptivo, con alcance correlacional o alcance explicativo. Cualquiera de estos alcances que nosotros definamos, nuestra investigación va a seguir por senderos diferentes, por caminos diferentes. Pero si nosotros decimos que hay estos cuatro alcances, que los podemos definir y los vamos a definir, que son el exploratorio, el descriptivo, el correlacional o el explicativo, en realidad, cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos 4 alcances. Es decir, puede ser uno solo, pueden ser 2, o pueden ser 3, o inclusive pueden ser hasta los 4. Una combinación de los 4 alcances que formen parte de nuestra investigación. Como su nombre indica,
el estudio exploratorio sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, relacionales o explicativos. Es decir, si tenemos muy poca información, si hay muy poca información sobre lo que queremos investigar, lógicamente primero tenemos que explorarlo, esa temática de la cual hay muy poco para verlo o probablemente no haya nada. Y entonces, esa nuestra primera exploración, ese es nuestro primer estudio exploratorio, va a servir como germen para realizar más estudios que ya pueden ser descriptivos, relacionales o explicativos. Luego, los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales. Cuando hablamos de las bases de las investigaciones correlacionales, vamos a hablar de que vamos a correlacionar o vamos a relacionar más de una variable. Vamos a relacionar una cosa con otra cosa. Vamos a relacionar un tema con otro tema. Los estudios descriptivos, a su vez, nos van a dar la información para llevar a cabo los estudios explicativos, que generan un sentido de entendimiento y están mucho mejor estructurados. Entonces, cuando yo realice mi estudio descriptivo, que como su nombre indica, voy a describir el fenómeno, voy a explicar, voy a describir por qué creo que se están sucediendo esas cosas. Esa mi descripción me va a servir para que yo haga finalmente uno de los estudios que son los más completos, como son los estudios explicativos, para que se pueda entender de una mejor forma lo que alguien, o tal vez uno mismo, lo describió anteriormente. Las investigaciones que se realizan en un campo del conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Entonces, dependiendo de en qué nivel está, se va a direccionar a un alcance, a cualquiera de estos 4 alcances que hemos ido nombrando. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, que después esta se convierte en descriptiva, luego esta se convierte en correlacional y finalmente terminar como una investigación explicativa. No necesariamente se sigue con rigurosidad ese camino, pero es un camino lógico que transcurre, en los cuales transcurre la investigación. Pues, ¿en qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Vamos a realizar estudios de alcance exploratorio cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiados. Y si es poco estudiado, entonces significa que se tienen muchas dudas o probablemente no se lo haya abordado antes. Y entonces, si nosotros hemos hecho nuestra revisión de la literatura en forma apropiada, y esta revisión de la literatura nos revela que tan solo hay guías no investigadas, o solamente hay ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. En ambos, vamos a abordar nuestra investigación con un alcance exploratorio. ¿Por qué? Porque básicamente no hay nada de referencia, hay pocos antecedentes.
Tal sería el caso de investigadores que pretendieron analizar fenómenos desconocidos o fenómenos novedosos, como por ejemplo una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano, la clonación de seres vivos, una nueva propiedad observada en los agujeros negros del universo, o finalmente el surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador, o la visión de un hecho histórico transformada por el descubrimiento de evidencia que estaba oculta. Algunos hechos que generen una gran cantidad de investigaciones exploratorias podrían ser el incremento de la esperanza de vida más allá de los 100 años, la futura población que habite la Luna, el calentamiento de la atmósfera de la Tierra a niveles insospechados, cambios profundos en la concepción del matrimonio o cambios profundos en la ideología de una religión. Entonces, en definitiva, cuando nosotros nos estamos queriendo adentrar en este tipo de investigaciones, en realidad es como realizar un viaje a un sitio desconocido. Y si es un sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental, no has visto nada referente a ese lugar donde estás planeando ir, no has leído ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario, que es muy bonito, que es muy lindo, que es exótico, que lo que sea. Y una vez que estamos allá, no sabemos qué atracciones visitar, no sabemos a qué museos vamos a ir, no conocemos cuáles son los restaurantes buenos, cuáles son los restaurantes malos, no sabemos cómo es la gente, si la gente es amable, si la gente es déspota, si la gente es cariñosa, no es cariñosa. En otras palabras, ignoramos mucho del sitio, es decir, no sabemos prácticamente nada de ese lugar. Y entonces, una vez que estamos allá, lo primero que hacemos es explorar el sitio. ¿Y cómo lo vamos a explorar? Por ejemplo, preguntando sobre qué hacer, qué se puede hacer, qué actividades hay en el pueblo, qué atracciones tiene, y a dónde ir. ¿A quién podemos preguntar? Al taxista, que son normalmente los que tienen ese tipo de información, o al chofer del autobús que nos llevará al hotel donde nos hospedaremos. Además, debemos pedir información a quien nos atiende en la recepción, al camarero, al cantinero del bar, del hotel y, en fin, a cuanta persona veamos amigable. Y aquí hay una cosa importante. Desde luego, si ya había información del lugar y no la buscamos, en tu revisión de la literatura, no la buscaste y pensaste que no había nada de información, en realidad lo que estás haciendo es que perdiste dinero y mucho tiempo. Entonces, la inadecuada revisión de la literatura siempre nos va a traer consecuencias negativas. Por eso que la revisión de la literatura es un paso muy importante antes de realizar nuestra investigación. ¿Cuál es el valor que tienen los estudios de alcance exploratorio? Primero, es familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, aprender a entenderlos. Segundo, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular. Tercero, indagar nuevos problemas. Cuarto, identificar conceptos o variables promisorias que podemos analizarlas o investigarlas
en un estudio correlacional más adelante, o en otro estudio. Quinto, establecer prioridades para investigaciones futuras. Y finalmente, sexta, sugerir afirmaciones y postulados. Esta clase de estudios, los estudios exploratorios, son comunes en la investigación en situaciones en la que existe poca o ninguna información. Si nos vamos un poco a la historia, vamos a ver lo que hizo Sigmund Freud con la idea que él tenía de que los problemas de histeria se relacionaban con problemas sexuales, sobre todo de erección en los seres humanos, en los varones, mejor dicho, perdón. Segundo, estudios pioneros del SIDA, donde se empezó por poco no se los mete en un campo de concentración a todos los que prefieren parejas del mismo sexo. Y tercero, estudios sobre terrorismo después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, que ha sido muy traumático, sobre todo para el país de Estados Unidos. Todos estos tres estudios se realizaron en distintas épocas y en distintos lugares, pero con un común denominador: explorar algo poco investigado o algo desconocido. También podemos decir que los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, sino que generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables, o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y más rigurosas. Por eso es que los estudios exploratorios son más flexibles que los otros tres en su metodología de comparación, y son más amplias y son más dispersas. Y lógicamente, debido a que estamos en un campo desconocido, implica un mayor riesgo, por lo que requieren una gran paciencia, serenidad y receptividad de parte del investigador, porque se está investigando algo de la cual prácticamente no hay investigación, no hay ningún dato rescatable, solamente hay ideas vagas. El segundo alcance es el alcance, el tipo de estudio, que es el alcance descriptivo. Y esto se sucede cuando la meta del investigador consiste en describir fenómenos, en describir situaciones, en describir contextos o en describir sucesos o eventos. ¿Y qué es esta descripción? No es nada más que detallar cómo son y cómo se manifiestan. Por lo tanto, el estudio de alcance descriptivo lo que busca es especificar las propiedades, especificar las características o especificar los perfiles de personas, de grupos, de comunidades, de procesos, de objetos o de cualquier otro fenómeno que lo sometamos a un análisis. Por lo tanto, nos va a describir tendencias de un grupo o de una población. Un estudio de alcance descriptivo únicamente, solamente, pretende medir o recolectar
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Esto es que su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Entonces, cuando yo hago un estudio objetivo, voy a medir algo, voy a recoger una información y esa la voy a describir para sacar algunas conclusiones. Pero no las voy a correlacionar, no las voy a relacionar. Por ejemplo, si el objetivo es describir varias empresas industriales de Lima en términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación, lo que hay que hacer es medir estas variables, medir sus variables de complejidad, medir sus variables de tecnología, medir sus tamaños, medir su nivel de centralización o descentralización y medir su capacidad de innovación. Y una vez que hemos medido estas variables, sus resultados, lo que nos van a describir es, por ejemplo, ¿cuál es la diferenciación horizontal? O sea, la subdivisión de tareas que existe entre los diferentes niveles que componen las organizaciones. La diferenciación vertical, el número de niveles jerárquicos que existen, gerentes, subgerentes, jefes de departamento, jefes de división, bla, bla, bla. Y su diferenciación espacial, número de centros de trabajo, y así como el número de metas que han definido las empresas. O sea, la complejidad de su estrategia de la empresa. Segundo, vamos a describir, en función de la información que hemos recopilado o lo que hemos medido, qué tan automatizadas se encuentran estas empresas, o sea, su nivel de tecnología. Tercero, cuántas personas trabajan en ellas, vamos a poder determinar el tamaño. Cuarto, cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles organizacionales y cuántos tienen acceso a la toma de decisiones, centralización en las decisiones. Y finalmente, en qué medida llegan a modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo o maquinaria, que lo que nos va a definir es cuál es la capacidad de innovación que tienen estas empresas. Todas estas en función de las mediciones que hemos hecho, que vamos a poder describir cómo se comportan, supongamos, en estas 5 formas de describirlas a estas empresas. Pero si se dan cuenta, en ningún momento no se está haciendo ninguna correlación entre la automatización, la complejidad de la empresa, no se está buscando ninguna relación entre unas u otras. Entonces, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas con tecnología más automatizada son las más complejas. Y eso ya sería una correlación, que sería relacionar tecnología con la complejidad. Ni tampoco es de interés del investigador si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas, que sería correlacionar la capacidad de innovación con la centralización. Solamente estamos describiendo cómo son estas empresas, cómo se comportan. No estamos correlacionando. ¿Cuál es el valor que tienen los estudios de alcance descriptivo? Son muy útiles para mostrarnos con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, de un suceso particular, de una comunidad, de un contexto o de una situación determinada. Por lo tanto, de un estudio de alcance descriptivo, el investigador debe ser capaz de definir o por lo menos visualizar qué es lo que tiene que medir. Esto es, qué conceptos, qué variables, qué componentes, etcétera, etcétera, y sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos.
personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, como etcétera. Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipos habremos de incluir, si son escuelas públicas, si son escuelas privadas, si son escuelas administradas por religiosos, si son escuelas laicas o tienen alguna orientación pedagógica, o son solamente de un solo género, son solamente para hombres, son solamente para mujeres, o son mixtas. Si vamos a recolectar información, si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos, debemos señalar de cuáles materiales vamos a recolectar esos datos. La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno de interés. El tercer alcance es estudios correlacionales. Y como su nombre indica, los estudios de alcance correlacional consisten en conocer cuál es la relación o cuál es el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, entre dos o más categorías o entre dos o más variables, en una muestra o en un contexto particular. Entonces, ¿qué pretenden los estudios correlacionales? Y lo que los estudios correlacionales pretenden responder a las siguientes preguntas de investigación. Por ejemplo, ¿aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? Pues aquí estamos relacionando la autoestima con la psicoterapia. Segundo, mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto de las tareas laborales. Aquí estamos relacionando variedad y autonomía con mayor motivación. Un tercer ejemplo, hay diferencias entre el rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta tecnología computacional y el rendimiento de las acciones de empresas pertenecientes a otros giros con menor grado tecnológico en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Entonces aquí lo que pretendemos es relacionar cuál de las empresas, las que tienen mayor tecnología, si van a tener mayor rendimiento, o si van a tener mayor rendimiento las empresas con alta tecnología que aquellas que tienen menor grado tecnológico. ¿Dónde? En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cuarto, los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más cosmopolitas que los campesinos que la adoptan después. Aquí estamos relacionando la innovación con volverse más cosmopolita. Y finalmente, si la lejanía física entre las parejas de novios tiene una influencia negativa en la satisfacción en la relación. Entonces aquí estamos relacionando si la separación entre las parejas físicamente, por trabajo, porque trabaja en otro lado, lo que sea, tiene una influencia negativa en la satisfacción de la relación. Si se va deteriorando la relación debido a que la pareja no convive todos los días entre ellos. En ocasiones, solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3, 4 o más variables. ¿Cómo evaluamos el grado de asociación entre estas dos o más variables? Lo que hay que hacer primero es medir cada una de estas. Después de que hemos medido, hay que cuantificarlas, hay que analizarlas y finalmente establecer las vinculaciones entre estas variables. Entonces, estas correlaciones, estos supuestos
vínculos que tienen entre ellas, lo vamos a sustentar en nuestras hipótesis que van a ser sometidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual, digamos, en varias empresas industriales con más de 1,000 trabajadores de la ciudad de Santa Fe en Bogotá, Colombia, mediría la motivación y la productividad de cada persona. Y después analizaría si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Entonces, esa es su hipótesis, la va a someter a prueba para confirmarla o para rechazarla. Para establecer la relación entre la motivación y la productividad, lógicamente no sería válido correlacionar mediciones de la motivación en trabajadores colombianos con mediciones sobre la productividad con los trabajadores peruanos. Tiene que ser colombianos con colombianos. ¿Dónde? En el lugar donde estamos queriendo analizar. ¿Cuál es la utilidad principal de los estudios de alcance correlacional? Es saber, es conocer cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de las otras variables vinculadas. Es decir, lo que se pretende es intentar predecir el valor aproximado que va a tener un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. Por ejemplo, asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida. En un grupo de estudiantes se mide cuánto dedica cada uno a prepararse para el examen y también se recaban sus calificaciones, mediciones de la otra variable. Luego se determina si las dos variables están relacionadas, lo cual significa que una varía cuando la otra también lo hace. Y de aquí podemos sacar dos tipos de correlaciones. Una correlación positiva significa que alumnos con las notas más altas también van a mostrar valores más altos en la otra variable. Es decir, quienes estudiaron más tiempo van a tender a obtener una calificación más alta. Ahí se está cumpliendo nuestra hipótesis. Pero puede existir una correlación negativa que alumnos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos. Aquí tenemos valores altos en una variable, tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. Por ejemplo, quienes estudiaron más tiempo para el examen de estadística tenderán a obtener una calificación más baja. Y eso sí le llamamos una correlación negativa. Si no hay correlación entre las variables, indica que estas variables fluctúan sin seguir un patrón sistemático. Quienes dediquen mucho tiempo a estudiar y obtengan calificaciones bajas, otros que dediquen poco tiempo y saquen buenas calificaciones, pero también quienes dediquen poco y les vaya mal en el examen. Entonces, ahí las correlaciones prácticamente carecen de sentido. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen bases para predecir con mayor o menor exactitud el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable al saber qué valor tienen en la otra. Entonces, una de las utilidades más grandes que tienen los estudios correlacionales es que en función de las correlaciones vamos a poder predecir, extrapolando a otros valores, los resultados del comportamiento de esas variables que las hemos correlacionado. ¿En qué se distinguen los estudios correlacionales de los estudios descriptivos?
Principalmente se distingue en que los descriptivos se centran en medir con precisión las variables individuales, algunas de las cuales se pueden medir con independencia en una sola investigación. Y en cambio, las correlacionales no solamente miden, sino evalúan con la mayor exactitud posible el grado de vinculación entre dos o más variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigación. Comúnmente se incluye más de una correlación. ¿Cuál es el valor de los estudios de alcance correlacional? De que la investigación correlacional tiene, de alguna forma, un valor explicativo, porque tenemos que explicar el porqué de esa correlación, aunque sea en forma parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta información explicativa. Por ejemplo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades indígenas guatemaltecas se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio, entonces aquí lo que está relacionando es la similitud de valores en parejas de indígenas guatemaltecos, se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio. Esta información nos ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas se casan y otras no. Desde luego, esta explicación es parcial, pues no es el único factor, la similitud de valores, que influye en la decisión de casarse. Pues hay otros factores vinculados con la adquisición de conceptos y la decisión de casarse. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de variables que estamos correlacionando o que estamos asociando, mayor va a ser la fuerza de nuestras relaciones. Y por lo tanto, más completa va a ser nuestra explicación. Entonces, mientras más variables relacionemos, vamos a poder explicar con mayor precisión el fenómeno, el problema, la situación, etcétera, etcétera, que estamos analizando. Por esto podemos ejemplificar que si continuamos con el ejemplo anterior, que estamos hablando de la decisión de casarse, si se encuentra que además de la similitud de valores, también están relacionadas las variables del cuánto tiempo nos hemos conocido, la vinculación de las familias, de los novios, la ocupación del novio, el atractivo físico y las tradiciones, seguramente el grado de explicación para la decisión de casarse va a ser mayor. Ahora, cuando uno está haciendo un estudio de alcance correlacional, siempre hay que tener cuidado con las correlaciones espurias, que en realidad son correlaciones falsas. Y estas correlaciones espurias llegan a darse cuando dos variables están aparentemente relacionadas, pero en realidad no están relacionadas. Y estas se conocen como una correlación espuria. Ejemplifiquemos con el siguiente ejemplo. Supongamos que lleváramos a cabo una investigación con niños cuyas edades oscilan entre 8 y 12 años. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestra investigación? Analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia. Y para eso, para relacionar la edad con la inteligencia, mediríamos la inteligencia a través de alguna prueba de IQ, que es ¿qué se llama? El coeficiente intelectual, ¿qué se llama? Bueno, se me ha ido la palabra.
Digamos también que se presenta la siguiente tendencia. A mayor estatura, mayor inteligencia. Es decir, que los niños físicamente más altos tendieran a obtener una calificación mayor en la prueba de inteligencia con respecto a los niños de menor estatura. Estos resultados, lógicamente, no van a tener ningún sentido. Porque no podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran. ¿Y por qué no podemos hacer esa correlación? Porque la maduración de los niños está asociada con la respuesta a una prueba de inteligencia. Por ejemplo, los niños de 12 años, que en promedio son más altos que los de 8, han desarrollado mayores habilidades cognitivas para responder a la prueba. Es decir, han pasado más cursos en la escuela, en el colegio, han aprendido más cosas, por lo tanto, sus niveles de comprensión son más altos que el de un niño de 8 años, sus niveles de asociación son más altos que el de un niño de 8 años, sus niveles de retención son más altos que el de un niño de 8 años. Que, lógicamente, en promedio, son los más pequeñitos del grupo que estamos investigando. Quienes poseen menos habilidades que los demás para responder a la prueba de inteligencia. Entonces, en este ejemplo, estamos ante una correlación espuria, cuya explicación no solo es parcial, sino que es errónea. Aunque de nuestro estudio sacaríamos los más grandes, los más altos, son más inteligentes que los más pequeñitos, aunque los resultados nos digan eso, sabemos que no es verdad. Pero los podemos correlacionar, pero es un error. En este ejemplo es fácil darse cuenta del error que podríamos cometer, pero hay casos en los cuales es mucho más difícil poder determinar si realmente es verdad o no es verdad. Por lo tanto, necesitamos analizar, validar nuestros datos y validar nuestros resultados para que nuestras correlaciones sean las verdaderas. Finalmente, los estudios de alcance explicativo son aquellos estudios que van más allá de la descripción de conceptos o de la descripción de fenómenos o del establecimiento de correlaciones entre conceptos o variables. Esto significa que los estudios explicativos responden por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Es decir, nos va a explicar cuál es la causa de por qué están sucediendo esas cosas. Esto hace que su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Por ejemplo, los estudios explicativos, si dar a conocer las intenciones del electorado es una actividad descriptiva, que sería indicar según una encuesta de opinión, antes de que se lleve a cabo la elección, cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes, constituye un estudio descriptivo. Entonces, si hacemos una encuesta por quienes van a votar, entonces ahí vamos a describir cuál es la intención del electorado.
es un alcance descriptivo. Relacionar dichas intenciones, las intenciones de los electores, con conceptos como la edad de los votantes, si son hombres o si son mujeres, o la magnitud de la cantidad de propaganda que están haciendo los candidatos o los partidos, eso va a ser encontrar las relaciones o las correlaciones, va a ser un estudio correlacional. Y va a ser un estudio de alcance explicativo si señalamos el por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los otros. Y eso es un estudio explicativo. Entonces, no solamente describe, no solamente correlaciona, sino que explica por qué están sucediendo estas cosas. Entonces, el valor de los estudios explicativos es su grado de estructuración. Hemos dicho anteriormente que son los más estructurados de los 4 alcances. Y son más estructurados porque implican los propósitos de estos, que es por lo tanto, la exploración, la descripción y la correlación o asociación, además de que nos proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno. Vamos a poder entender por qué están sucediendo las cosas, por qué están sucediendo esos problemas, por qué están sucediendo esas anormalidades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, al hacer la analogía con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar a que el médico hablara de por qué razones Ana y Luis se llevan como lo hacen, no cómo se llevan, lo cual correspondería a un nivel correlacional. ¿Cómo se llevan y perciben su matrimonio? ¿Cuánto tiempo pasan diariamente juntos? ¿Qué actividades comparten? Y otros aspectos similares. Entonces, una vez que ya conocemos los 4 tipos de alcances y que también sabemos de que no son separaciones con fronteras bien delimitadas, sino que un mismo estudio puede incluir más de uno de ellos. Puedo decir que algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, básicamente descriptiva, básicamente correlacional o básicamente explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque el estudio sea en esencia exploratorio, siempre va a contener elementos descriptivos. O si el estudio es eminentemente correlacional, también puede incluir componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria o se inicie como exploración descriptiva y después llegue a ser correlacional o probablemente explicativa. Si vemos los ejemplos del Titanic que tiene el libro, del hundimiento del Titanic, dice que los primeros estudios de las causas del hundimiento fueron exploratorios. Porque obviamente solamente sabían que se hundió, pero no sabían por qué se hundió. Y para ser exploratorios, ¿en qué se basaron? En entrevistas a testigos a los sobrevivientes, entre ellos la tripulación. Y además de
revisar los registros de las llamadas de auxilio en clave, así como algunos documentos de registro que se pudieron recuperar. Por lo tanto, estos primeros estudios, que partieron como exploratorios, lo que hicieron, y avanzando, fueron a describir los hechos, los eventos. Por ejemplo, describir cuántas personas murieron, de qué nacionalidades eran, de qué género, cuántos hombres, cuántas mujeres, las edades, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, ya con los avances y los nuevos equipos, allá por los años 80 del siglo pasado, se concluyó de que la causa había sido con un choque con un iceberg. Y esta ya pasamos ya a una investigación explicativa. Y ahora, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, que se inicie como descriptiva, que se inicie como correlacional o que se inicie como explicativa? ¿Y de qué depende? Depende principalmente de dos factores. El primer factor es el nivel de conocimiento que se tiene sobre el tema de investigación. ¿Y cómo vamos a saber ese nivel de conocimiento? Lógicamente, con la revisión de la bibliografía. Y segundo, con la perspectiva que el investigador quiere darle a su estudio. El primer tema, que es el conocimiento actual del tema de investigación, la revisión de la literatura nos puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. Y entonces, si hay tanta incertidumbre, lo más probable es que nuestra investigación debería iniciarse como exploratoria. Pero si la revisión de la literatura nos revela que hay algunas guías que aún no han sido profundamente estudiadas, o que hay ideas vagamente vinculadas con el programa de investigación, la situación resulta similar a la anterior y, por lo tanto, el estudio también se iniciaría como exploratorio. Para ejemplificar estos dos primeros puntos, si pretendemos realizar una investigación sobre el consumo de drogas en determinadas cárceles y quisiéramos saber en qué medida ocurre, por lo tanto, querer saber qué tipos de narcóticos se consumen, cuáles se consumen más, a qué se debe este consumo, quiénes suministran los estupefacientes, cómo es que se introducen en las prisiones, quiénes intervienen en su distribución. Pero encontramos que no hay antecedentes, ni tenemos una idea clara y precisa sobre el fenómeno. Lógicamente, este estudio tenemos que empezarlo como estudio exploratorio. En cambio, si la literatura nos revela que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado, esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones, nuestra investigación, si ese es el caso, podría iniciarse como descriptiva o directamente como investigación correlacional. Pues ya se descubrieron ciertas variables sobre las cuales podemos fundamentar nuestro estudio. Por ejemplo, si pensamos en describir el uso de un grupo específico de niños hacia la televisión, encontraremos investigaciones que nos sugieren variables para considerar: tiempo que dedican diariamente a ver televisión,
contenidos que ven con mayor frecuencia, actividades que realizan mientras ven televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos agregar otras como el control paterno sobre el uso de los niños que hacen en televisión, etcétera, etcétera. En este caso, el estudio va a ser correlacional cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan variables, o sea, hipótesis, sobre las cuales trabajar. Por ejemplo, a mayor nivel socioeconómico, menor tiempo dedicado a ver televisión. En cuarto lugar, si la revisión de la literatura nos revela que hay una o hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación, en estos casos el estudio puede iniciarse como estudio explicativo. Es decir, si hay mucha información de la cual podemos sacar muy buenas conclusiones y explicar por qué se suceden las cosas, entonces podríamos empezar directamente con el alcance explicativo. Por ejemplo, si pretendemos evaluar por qué ciertos ejecutivos están más motivados intrínsecamente hacia su trabajo que otros, al revisar la literatura nos encontraremos con la teoría de la relación entre las características del trabajo y la motivación intrínseca, la cual posee evidencia empírica de diversos contextos. Entonces pensaríamos en llevar a cabo un estudio para explicar el fenómeno en nuestro contexto. Y el segundo aspecto de cómo se va a iniciar nuestra investigación es sobre la perspectiva que pretendemos darle a nuestro estudio. Va a definir cómo lo vamos a iniciar. Por ejemplo, si piensas realizar una investigación sobre un tema ya estudiado previamente, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. De este modo, por ejemplo, el liderazgo se ha investigado en muy diversos contextos, sumamente analizado el tema del liderazgo, en organizaciones de distintos tamaños, de distintas características, con trabajadores de líneas, con gerentes, con supervisores, etcétera, etcétera. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, en diversos movimientos sociales masivos y en muchos ambientes más. Asimismo, las prisiones, como forma de organización, también se han estudiado. Sin embargo, quizás alguien pretenda llevar a cabo una investigación para analizar las características de las mujeres líderes en las cárceles o reclusorios femeninos en la ciudad de San José de Costa Rica, así como qué factores hacen que ejerzan ese liderazgo. El estudio se iniciará como exploratorio en el supuesto de que no existan antecedentes sobre los motivos de estos fenómenos, el liderazgo. Entonces, ya nos queda más o menos la idea clara de cómo se van a iniciar nuestros estudios, que aunque no es una relación directa, pero en general dependen de cuán investigado o cuán desconocido es el tema que pretendemos investigar. Y ahora, para terminar, finalmente, ¿cuál de estos 4 alcances es el mejor para un estudio? Y la respuesta es que todos son valiosos para la ciencia. Esto hace que los 4 alcances del proceso de investigación son igualmente válidos y son igualmente importantes y han contribuido al avance en las diferentes ciencias. Cada uno de estos 4 tiene sus objetivos y tiene su razón de ser. Por lo tanto, la investigación debe hacerse a la medida del problema que se formule. Ya que no decidimos a priori, voy a llevar a cabo un estudio exploratorio o un estudio descriptivo. Eso va a salir en función de nuestra revisión de la literatura y luego de la decisión de hacerlo. Y va a venir esta respuesta una vez que planteemos el problema
y como les dije anteriormente, revisemos la literatura y después analizamos si la investigación va a tener uno u otro alcance. Entonces, no es que estos son los primeros aspectos para definir, sino lo primero que hay que hacer es plantear el problema y hacer una revisión de la literatura. Bien, jóvenes, ¿ya hay resultados de su encuesta? Sí, ingeniero, martes se quedó. Martes ganó. Sí, ingeniero. Ok. Entonces, martes a las 10 de la noche. Si quieren antes, si pueden antes, me avisan. Ok, Está bien, entonces eso, ingeniero. nos vemos el martes. Chao, que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Chao. Chao.